Durante una década, un hombre vivió en Nueva York utilizando los datos de un menor ya fallecido. Estudió, trabajó en oficinas, formó una familia y cada noche descifraba mensajes enviados por la KGB desde Moscú. Su misión no era recolectar documentos aislados, sino algo infinitamente más ambicioso: infiltrarse tan profundamente en la vida estadounidense que, llegado el momento, pudiera influir en la política exterior de la Casa Blanca. Lo inquietante es que logró vivir así sin levantar sospechas. Y cuando finalmente fue descubierto, no hubo juicio, ni intercambio, ni condena, solo un nombre revelado y una doble vida que se derrumbó en silencio. Ese hombre era Jack Barsky, y esta es la historia real del espía que engañó a dos mundos sin disparar un solo tiro. La historia de Jack Barsky se desarrolla en uno de los periodos más tensos y silenciosos de la Guerra Fría, los años finales de la década de 1970 y toda la de 1980. Un momento en el que Estados Unidos y la Unión Soviética ya no necesitaban mostrar fuerza con ejércitos movilizados, bastaba con mover una pieza en el tablero del espionaje para alterar el equilibrio global. Ambas superpotencias vivían obsesionadas con el mismo miedo: que el rival tomara una ventaja estratégica sin que nadie pudiera detectarlo. Esa paranoia impulsó la carrera nuclear, las guerras por delegación y especialmente la expansión de redes de inteligencia cada vez más sofisticadas. En ese escenario surgió una figura clave: los ilegales, agentes del KGB entrenados para vivir durante años dentro de sociedades occidentales sin protección diplomática y sin contacto visible con la embajada soviética. Estos espías no operaban con cobertura oficial. Su única defensa era una identidad tan convincente que ninguna autoridad pudiera cuestionarla. Su objetivo no era recopilar secretos aislados, sino mezclarse con la población, escalar socialmente y acercarse a los núcleos donde se tomaban decisiones políticas y económicas. Mientras Estados Unidos reforzaba su aparato de contrainteligencia para evitar infiltraciones, Moscú buscaba crear agentes que pudieran influir, aunque fuera de forma mínima, en el pensamiento estratégico estadounidense. Por eso, cuando Albrecht Dietrich, un joven químico brillante de la Alemania Oriental, mostró la combinación perfecta de disciplina, lealtad ideológica y capacidad intelectual, la KGB lo vio como algo más que un talento académico, lo vio como una inversión geopolítica a largo plazo. Así comenzó la construcción del alias que lo acompañaría durante una década completa: Jack Philip Barsky. Un espía diseñado para insertarse en el corazón de la sociedad norteamericana, justo cuando ambas potencias protagonizaban la fase más psicológica y silenciosa de la Guerra Fría. La vida de Jack Barsky, o mejor dicho, de Albrecht Dietrich, comenzó muy lejos de Nueva York. Nació en 1949 en la recién formada Alemania Oriental, un país construido bajo la supervisión soviética y marcado por el adoctrinamiento político desde la infancia. Su padre, maestro y marxista convencido, moldeó en él un sentido de deber y disciplina que más tarde resultaría decisivo. Dietrich creció como un estudiante sobresaliente. A los 14 años fue enviado a un internado estatal y más tarde ingresó a la Universidad de Jena para estudiar química. Tenía un futuro claro dentro del ámbito académico: inteligencia, estabilidad y un camino profesional asegurado. Pero en plena Guerra Fría, el talento no siempre se destinaba a la ciencia. A veces se convertía en un recurso estratégico. En 1969, durante su último año de universidad, Dietrich fue abordado por un supuesto representante de la empresa estatal Carl Zeiss Jena, una de las más prestigiosas del bloque soviético. La oferta laboral era atractiva y completamente falsa. Era un anzuelo cuidadosamente diseñado para evaluar su perfil, su lealtad y su potencial. Detrás de aquella propuesta estaba la Stasi, y detrás de la Stasi, el KGB. Poco después fue convocado a Berlín Oriental. Allí, los soviéticos le presentaron una oportunidad que cambiaría su vida: unirse al servicio de inteligencia más importante del bloque comunista.
Le dieron solo 24 horas para decidir, supuestamente sin presiones. En realidad, era un movimiento psicológico típico, hacerle sentir que la decisión era voluntaria y, por lo tanto, irrevocable. La combinación de curiosidad, convicción ideológica e interés por una vida más grande que la académica lo llevó a aceptar. Entre 1970 y 1975, Dietrich pasó por un entrenamiento minucioso. Fue instruido en Morse, criptografía, contravigilancia, técnicas de infiltración, establecimiento de contactos clandestinos y la creación de identidades completamente funcionales. Aprendió inglés bajo estándares casi teatrales. Necesitaba hablar, debatir y pensar como un estadounidense. En 1975 viajó a Moscú para completar la fase final de su formación. Sus instructores lo evaluaron sistemáticamente, incluso a través de una examinadora estadounidense radicada en la URSS. No buscaban que Dietrich imitara a un americano, querían que lo fuese en la práctica, sin fisuras. Para 1978, la KGB tenía un objetivo para él, y también una nueva identidad. El alias provenía de un niño judío de Maryland que había muerto en 1955. Un nombre perfecto, real, estadounidense, verificable en los registros, pero sin huellas posteriores. La KGB reconstruyó su vida pieza por pieza. A su familia en Alemania, Dietrich les dejó una mentira elaborada con precisión soviética. Decenas de cartas estaban escritas, fechadas y listas para ser enviadas desde el cosmódromo de Baikonur, donde supuestamente trabajaría en un proyecto espacial secreto. Mientras esas cartas viajaban por correo, Dietrich haría algo completamente distinto: convertirse en ciudadano encubierto de una nación enemiga. En octubre de 1978 entró por Chicago utilizando un pasaporte canadiense falso. Desde allí viajó a Nueva York, listo para iniciar una nueva vida bajo un nombre que, en realidad, pertenecía a un niño enterrado en un cementerio de Maryland. El plan inicial de la KGB era simple. Barsky debía obtener un pasaporte estadounidense usando el acta de nacimiento del niño real. Pero los soviéticos subestimaron la burocracia norteamericana. Barsky descubrió que para obtener un pasaporte necesitaba una cadena de documentos previos. Así comenzó desde abajo: una membresía del Museo de Historia Natural, luego una tarjeta de biblioteca, después la licencia de conducir, finalmente un número de seguro social. Solo entonces pudo comenzar a construir la identidad sólida que necesitaba. Mientras tanto, trabajó como mensajero en bicicleta y estudió programación en Baruch College. Esa habilidad, aparentemente menor, se volvería crucial para los soviéticos años después, cuando Barsky comenzó a trabajar para MetLife y obtuvo acceso a sistemas informáticos avanzados cuyo código compartió con sus instructores. La misión oficial de Barsky era ambiciosa pero poco clara: infiltrarse en círculos donde pudiera acercarse, directa o indirectamente, al consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski. El problema era que nadie le explicó cómo debía hacerlo. Lo enviaron a un país con una cultura que sus propios instructores no comprendían bien, con reglas sociales que no coincidían con la visión rígida soviética. Su personalidad, directa, confrontativa, marcada por la educación de Alemania Oriental, funcionaba en su contra. Tardó meses en comprender cómo suavizar su comportamiento y adaptarlo al estilo norteamericano. Mientras tanto, su trabajo como espía seguía su curso. Decodificaba mensajes enviados por radio desde Moscú, recogía microcanisters en dead drops alrededor de Nueva York, analizaba defectores soviéticos, hacía perfiles de posibles informantes, especialmente entre grupos radicales de derecha, y redactaba informes sobre temas sensibles como la percepción pública de la guerra soviética en Afganistán. En 1980, durante un viaje de descanso a Alemania Oriental, Barsky se casó con su novia de largo tiempo. Tuvieron un hijo. Para la KGB esto era perfectamente funcional. Un espía con familia en la RDA era menos propenso a desertar. Pero en Estados Unidos la historia tomó otro rumbo. Barsky se involucró con una mujer inmigrante que buscaba regularizar su estatus. Terminó casándose con ella también. Tuvieron una hija.
Durante años, Barsky mantuvo dos vidas familiares completas, una a cada lado del mundo, y ninguna sabía de la existencia de la otra. Incluso él hablaba de separar las identidades dentro de su propia mente. A finales de 1988, mientras vivía en Queens, Barsky vio algo que lo detuvo en seco: una pequeña mancha de pintura roja en una estación del metro. Ese era el código máximo de emergencia del KGB. Significaba una sola cosa: tu identidad ha sido comprometida. Abandona Estados Unidos de inmediato. Barsky decidió no hacerlo. Su hija estadounidense era aún una bebé, y él se negó a desaparecer de su vida. Semanas después, otro agente soviético lo abordó discretamente y le repitió la orden. La advertencia fue clara: desobedecer ponía su vida en riesgo. Barsky improvisó una mentira desesperada pero efectiva. Afirmó que había contraído VIH. El miedo soviético al contagio, altísimo en aquellos años, lo protegió. Moscú dejó de presionarlo. Cuando la KGB perdió contacto con él, informó a su esposa alemana que había muerto. Su familia lo lloró, y él siguió viviendo como Jack Barsky, ahora completamente solo. En 1989 cayó el muro de Berlín. En 1991 se desintegró la Unión Soviética. Y con ello, las estructuras que habían sostenido la vida de Barsky empezaron a desmoronarse. En 1992 ocurrió el golpe final. La publicación del archivo Mitrojin reveló información sobre numerosos agentes soviéticos alrededor del mundo, incluido un ilegible registro con el nombre Barsky. El FBI tomó nota. En 1994, agentes estadounidenses encontraron al hombre detrás del alias. Durante 3 años completos, lo observaron sin que él lo notara. Intervinieron su casa, siguieron cada uno de sus movimientos. Incluso compraron la vivienda contigua a la suya para colocar allí a un agente poseyendo la mejor vista posible, la del vecino que siempre está presente pero jamás llama la atención. Los federales querían saber si seguía activo o si formaba parte de una célula dormida que pudiera activarse años después. Todo parecía indicar que llevaba una vida común, pero la verdadera revelación llegaría de la forma menos esperada. El momento decisivo de la historia de Jack Barsky no ocurrió en una operación fallida ni en un encuentro dramático entre agentes rivales. Ocurrió en silencio, casi por accidente, y en un lugar donde ningún espía imagina que caerá: su propia casa. Después de 3 años de vigilancia minuciosa, el FBI todavía no sabía con absoluta certeza si Barsky era un agente dormido que podía activarse en cualquier momento. Habían rastreado sus rutinas, sus relaciones, sus desplazamientos laborales, pero seguía existiendo una duda crucial. ¿Seguía vinculado al aparato de inteligencia ruso? Y aún más importante, ¿representaba un riesgo en un país que acababa de salir de la Guerra Fría pero que seguía viviendo sus consecuencias? La respuesta llegó de manera inesperada en 1997, cuando los micrófonos instalados en su vivienda registraron una discusión familiar. En medio del conflicto, frustrado y presionado, Barsky pronunció una frase que nadie más en la casa comprendió, pero que en una sala del FBI tuvo el peso de un terremoto. Admitió que había sido espía. No fue una confesión formal, ni un plan calculado para negociar su libertad. Fue una reacción humana, espontánea, y precisamente por eso, tan reveladora. En un solo instante, la verdad que había ocultado durante décadas salió a la superficie, sin codificaciones, sin claves, sin máscaras. Ese fue el clímax de su historia, el derrumbe definitivo de la identidad falsa que había sostenido durante una década como agente del KGB y otra década más como civil aparentemente común. A partir de ese momento, las dos vidas que Barsky había mantenido separadas, la del espía ilegal y la del padre de familia estadounidense, colisionaron de manera irreversible. Poco después, cuando el FBI finalmente lo detuvo, ya no había motivo para negar nada. Barsky reveló su nombre verdadero, su entrenamiento, sus misiones, sus contactos y la forma en que había roto con Moscú en 1988.
Para los agentes, era una situación inédita. No estaban frente a un espía activo ni ante un desertor formal, sino ante un hombre que había quedado suspendido entre dos mundos y que ya no tenía a dónde regresar. Ese es el punto en el que la historia deja de ser técnica y se vuelve profundamente humana. Barsky no cayó por un error operativo, sino por el peso acumulado de una vida construida sobre fragmentos incompatibles. Y el día en que dijo quién era realmente, por accidente, fue el día en que dejó de ser espía para siempre. Tras su confesión involuntaria y posterior detención, Jack Barsky enfrentó el momento más definitorio de su vida. Por primera vez en 2 décadas, debía explicar quién era realmente. En los interrogatorios con el FBI, no intentó negociar ni construir una narrativa heroica. Habló con detalle sobre su formación, los métodos del KGB, las misiones cumplidas y el momento en que decidió romper con Moscú para no abandonar a su hija estadounidense. Para los agentes que lo interrogaban, aquello era algo excepcional. Barsky no era un desertor que buscaba asilo, ni un agente activo dispuesto a entregar información a cambio de inmunidad. Era un caso sin precedentes, un ilegal de la KGB que llevaba una década viviendo como ciudadano común sin recibir órdenes ni mantener contacto con lo que quedaba del aparato soviético. Esa singularidad influyó profundamente en la decisión final. El FBI concluyó que no representaba una amenaza, que su vida como espía había terminado en 1988 y que su conocimiento técnico sobre la operación de ilegales soviéticos podía ser útil. Por esa razón, Estados Unidos tomó una resolución extraordinaria en la historia del espionaje moderno. No lo acusó de ningún delito. Barsky quedó en libertad, aunque no sin consecuencias personales. Su identidad real salió a la luz ante ambas familias, la alemana y la estadounidense. La revelación abrió heridas profundas. Su esposa alemana había sido informada años atrás de que él había muerto. Su madre había pasado años buscándolo sin saber que la historia del cosmódromo era una ficción calculada. La verdad llegó demasiado tarde para reparar lo que ya había quedado atrás. Mientras tanto, en su nueva vida legal, Barsky trató de reconstruir un camino profesional. Su carrera en tecnología continuó creciendo, incluso en entornos altamente regulados, lo que generó preguntas sobre cuánto había intervenido el gobierno para facilitar ese proceso. En 2014, obtuvo la ciudadanía estadounidense, un hecho especialmente simbólico. El país que debía infiltrar lo convirtió en ciudadano pleno. Pero el verdadero legado de Barsky no está en su carrera laboral, sino en lo que representa históricamente. Su caso reveló la profundidad del programa de ilegales de la KGB y la forma meticulosa en que Moscú fabricaba identidades destinadas a resistir décadas de escrutinio. También mostró el tipo de presión psicológica que exigía vivir como 2 personas a la vez, un hombre que debía ser hijo, esposo y padre en 2 países, sin permitir que ninguna de esas vidas contaminara a la otra. Cuando Barsky comenzó a contar su historia en libros, conferencias y medios, se convirtió en una fuente inesperada sobre espionaje contemporáneo y la transición entre la Guerra Fría y la era posterior. Sus análisis sobre métodos rusos modernos, interferencia política y ciberinteligencia han sido citados en debates actuales, demostrando que su experiencia, aunque forjada en un mundo bipolar, sigue ofreciendo claves para interpretar tensiones geopolíticas actuales. En términos históricos, su vida es una anomalía, un espía que no terminó encarcelado ni intercambiado en un puente internacional, sino integrado en el país que debía perjudicar. Un hombre que pasó de servir a Moscú a asesorar a Estados Unidos, y un símbolo de cómo los sistemas ideológicos que dominaron el siglo XX podían moldear identidades completas y, al mismo tiempo, destruirlas. La historia de Jack Barsky revela una verdad incómoda de la Guerra Fría. Las fronteras ideológicas podían dividir países, pero también podían dividir a una sola persona hasta fracturarla por completo. Durante una década vivió como un fantasma entre 2 mundos, sostenido únicamente por una identidad prestada y por la certeza de que nunca podía decir quién era. Y cuando su secreto finalmente se derrumbó, no cayó un espía, cayó un hombre que había aprendido a vivir en silencio.
Hoy, su caso nos recuerda que las grandes disputas geopolíticas no siempre se deciden en cumbres internacionales o en campos de batalla, sino en historias pequeñas, invisibles, protagonizadas por personas que dejaron parte de sí mismas en el camino. Si este video te pareció interesante y quieres que sigamos explorando las historias ocultas de la Guerra Fría, considera suscribirte, dejar un like y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir contando estas historias con la profundidad que merecen.